Hola, Gra, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, hola Cristina. Hola María Cristina, mucho gusto. Encantada, soy alumna de Sergio Herminioni y aparte estudio pintura y dibujo y pintura. Mucho gusto a todos. Acá desde Uruguay los estamos haciendo acá la previa. Hola. Hola Adri. Hola Adriana. ¿Qué tal? Hola Graciela, Claudia. ¿Qué tal? Creo que son las únicas, digamos, los únicos secretariatos que están haciendo un trabajo como este, porque yo no supe nunca que hubiera coordinación entre varios secretariados. Antes no lo hubiésemos tomado como posibilidad, sí, para alguna charla en particular, pero no esto. Por eso esto es dentro, entre comillas, nuevamente, algo positivo que nos dejó la pandemia. Tal cual. Bienvenida Inés, bienvenida Miriam, bienvenida Sonia. Gracias, igualmente. Ayudarlos a contextualizar y mientras tanto esperamos unos minutitos más para ver si llega alguien más. Les contamos que el EFALLE es una sigla que significa Ente Friulano de Asistencia Social y Cultural al Emigrante. Les voy a compartir pantalla para mostrarles un poquito nuestra asociación, de qué parte de Italia es. A ver si, ahí lo pueden ver, ¿se está viendo? No. Ahí. Ahora sí. Ahí sí se ve. Venecia, Giulia. Venecia, Giulia. Exacto, nuestra región es una región bastante poco conocida, o sea, tenemos poca prensa, digamos, acá en Sudamérica, con respecto a otras, ¿verdad? Estamos ubicadas al noreste italiano, limítrofe con Austria, con la de Yugoslavia, la hoy Eslovenia, una partecita cercano a Croacia, y somos vecinos del Trento y de los Vénetos. Pero, a ver, el tema del compartir, ahora tengo gente ahí en espera y no quiero hacer. Entonces, nosotros somos de allí, del noreste, ¿no? Zona de mucho pasaje, de muchas civilizaciones que han estado conquistando a lo largo del tiempo territorio italiano, por un tiempo, territorio que fue realmente compartido, y por lo cual hace que tenemos, si bien somos todos italianos, algunas particularidades interesantes. Entre ellas, estas ganas de poder trabajar y siempre estar generando ideas y siempre estar generando cosas, y esto, como decía Laura hace un ratito, de la potencialidad que nos permite estas herramientas como Zoom, nos ha generado la idea de poder compartir charlas. Nosotros desde Uruguay el año pasado y en el 2020, con una integrante que está por aquí conectada, la profesora y actriz Claudia López Foleto, con ella hemos estado guiando, talleres de literatura y de teatro. Bueno, y desde ahí surgió la idea de empezar a hacer charlas desde los distintos países. Por supuesto participan en esos talleres Susana, y están abiertos a todos los que quieran participar. Y desde el EFALLE estamos generando este tipo de instancias donde compartimos tradición en algunos casos. El mes pasado desde Brasil se hizo una charla, una presentación con el tema de la vela polenta, sobre la historia de la polenta y su forma de vivirlo y de hacerla y de compartirla y todo lo que significa el tema del alimento de la polenta en los friulanos, también en los italianos, por supuesto. Y bueno, hemos hecho otras charlas antes también, y ahora hoy les toca a la que Gastón nos va a ofrecer, con respecto también en el marco de los 100 años de Pasolini, y este aspecto y esta perspectiva en lo que tiene que ver con Caravaggio. No sé, Susana, si querés agregar algo más. Les voy a mostrar, a ver si puedo, no sé si cambiando de pantalla, a ver, paro acá. Sigue llegando gente, qué bueno, somos 30 ya, qué lindo. El ente friulano tiene más de, desde la región está ubicado, que es lo que le querías compartir ahora, un minutito. A ver si ahí lo pueden ver, no. ¿Lo están viendo? No.
está? La región Friuli-Venezia Giulia, como les decía, se compone de varias provincias. El Efalle, particularmente, la sede central está ubicada en Pordenone. Acá vendría a ser al oeste de la región. Y es desde allí que nace el ente friulano, también muy ligado a lo que es la curia, ¿no? Porque hubo un gran interés y una gran preocupación hace más de 120 años, en el que tratar de cuidar y ayudar a defender los derechos de los trabajadores que estaban emigrando, principalmente para estos lados de América, ¿no? Entonces, desde allí se genera el ente friulano y bueno, y hoy está presente en muchos países de Latinoamérica, con una gran presencia en Argentina, en Brasil, y en Uruguay somos muy poquitos, pero entre todos seguimos adelante con lo que es el mantener la cultura friulana, la cultura, por supuesto, nuestra esencia italiana, pero principalmente todo lo que es la tradición y la cultura friulana. En el antes, pero también en el hoy. Así que, no sé, Susana, si querés tomar la palabra, ya podemos ir Está empezando. muy bien, Claudia. Yo creo que ya se entendió bien. Y solamente agregar que estamos trabajando juntos, Brasil, bueno, ya lo dijiste, Uruguay y Argentina, y hemos hecho una tarea que se llama Las Manos Anónimas, donde hemos hecho videos acerca de las construcciones italianizantes, como se conocen aquí en la Argentina, que fueron hechas por manos anónimas, de las que suponemos participaron muchísimos friulanos. Digo suponemos porque no lo pudimos verificar exactamente, pero sí, tenemos un video hecho y de dónde se originan los oficios, que es muy interesante, así que en cualquier momento volvemos a compartir. Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Como bien dijeron, esta actividad está enmarcada en el aniversario por los 100 años del nacimiento de Pier Paolo Pasolini, una de las grandes figuras, no solo para el arte italiano, sino el arte en general, la filosofía, la pintura, la música, la literatura, porque Pasolini es casi inabarcable. Esta es una actividad que inició a partir del Poder Ejecutivo del Estado italiano y obviamente que se fue replicando a partir del Ministerio de Cultura, el Ministerio de Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Cooperación, todos obviamente del Estado italiano. Se están haciendo muchísimas actividades en el mundo, recordando a Pier Paolo Pasolini, y obviamente desde aquí también vamos a aportar un recorte. Esto quería aclarar desde el inicio. Como les dije recién, Pasolini es inabarcable, es un mundo él mismo de redes que ha entablado, sea desde la escritura, la pintura, la música, los frescos. Es decir, que siempre hay que hacer pequeños recortes cuando uno quiere hablar de Pasolini. Por ende, este corte va a ser específicamente entre Caravaggio y Pasolini. Los análisis que yo voy a compartir son de lecturas que hace mucho tengo de Pasolini y específicamente de sus ensayos. Se publicaron hace muy poco 2 tomos en donde están todos los ensayos de literatura y de arte que fue escribiendo Pier Paolo Pasolini a partir de sus estudios. Pier Paolo Pasolini estudió historia del arte, estudió a Caravaggio específicamente, además de haber estudiado tantísimos pintores más, y obviamente dejó muchos escritos con respecto a Caravaggio y a su vez la impronta de Caravaggio en su propia obra, sobre todo en el cine. Así que ese es el recorrido que vamos a realizar hoy en día. ¿Ya tienen la pantalla compartida? Sí. Sí, está compartida, se está viendo perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, yo agradezco estos espacios porque siempre dan la posibilidad, como siempre digo cuando inicio alguna de estas intervenciones,
se da la posibilidad que los que estamos leyendo, analizando, investigamos, podemos socializar nuestras obsesiones. Yo siempre digo que tenemos ciertas obsesiones por escritores o escritoras, artistas en general. Bueno, y esta es una de las obsesiones. Yo hace mucho tiempo que inicié con el recorrido de Pasolini, más o menos creo que fue a mis 18, 19 años. Yo tenía un vecino con el cual iba todas las tardes, que funcionaba como una especie de abuelo y de mentor, y hablábamos de cine europeo, de literatura universal y demás. Él fue el que me introdujo en Pasolini, y en su momento me dijo, no leas Teorema, lee Ragazzi di Vita, una de las grandes novelas de Pasolini, porque me dijo, ahí tenés verdaderamente la mirada de Pierpaolo Pasolini. Y era así, y era así. Y a partir de ahí empecé todo mi camino con respecto a Pierpaolo Pasolini. Y en este caso específicamente nos vamos a centrar en dos figuras muy potentes del arte general y del arte italiano, como fueron Pierpaolo Pasolini y Caravaggio. Como les dije en la presentación, son estudios y análisis que hace el propio Caravaggio a partir de todo lo que estudia con el famoso profesor Roberto Longhi, uno de los grandes profesores que ha tenido el arte italiano, no muy conocido en el mundo porque era un analista que trabajaba muchísimo la palabra, entonces... No sé si alguien me está hablando. No, ya lo muteé. Bueno. Les decía, Roberto Longhi, uno de los grandes que ha estudiado el arte italiano, y fue el que reflotó un poco la figura de Caravaggio. Y obviamente este circuito que vamos a realizar tiene que iniciar con el famoso Narciso de Caravaggio, que pintó entre 1597 y 1599. Aquí ya podemos ver hacia dónde apunta Caravaggio, y ustedes tengan presente que cada aporte que yo haga de Caravaggio se va a replicar después en Pierpaolo Pasolini. Yo voy a ir haciendo una especie de tejido entre los dos artistas. Aquí lo primero que se observa con respecto a esta pintura de Caravaggio es que él deja de lado el mito. A partir de aquí podemos observar que hay una interpretación particular que empieza a hacer Caravaggio en sus pinturas. El tratamiento es obviamente con la figura que aparece. No es la figura mitológica que estamos acostumbrados a ver, las pinturas anteriores, con dioses, ninfas, en un mundo totalmente idílico griego, clásico, sino que es el Narciso real. El Narciso que Caravaggio se encontraba en un bar, el que se encontraba en una plaza. Es el Caravaggio sin ambiente mítico, sin aura. Pueden observar la vestimenta, que son vestimentas típicas de la época, un poco sucias. Es decir, aquí empieza Caravaggio a presentar su objetivo general, que es obviamente representar nada más ni nada menos que la realidad. Este es el gran cambio que va a hacer Caravaggio. Obviamente que Pasolini es impactado por esta visión nueva dentro del arte. Y obviamente, y aquí tienen, esta es la versión que hace Pierpaolo Pasolini en el año 1947 del Narciso de Caravaggio. Podrán observar que es una obra totalmente distinta, tiene una imprenta más abstracta, cubista, expresionista, con trazos mucho más marcados. Es una obra que Pasolini pintó en pastel y acuarela. No sé si ustedes saben que Pasolini pintaba y en sus procesos de pintura utilizaba muchas cuestiones y muchos elementos naturales. Utilizaba flores, vino, hojas, muchos materiales naturales, y hasta en algunas obras dejaba el pincel y utilizaba los propios dedos.
Es aquí donde aparece la propia interpretación del mito de Narciso de Caravaggio. Hay un doble juego entre las dos obras. Y aquí es donde empieza el primer elemento simbólico que vamos a tejer entre los dos artistas, el espejo. Si pueden observar y se detienen en las dos obras, las dos representan lo mismo, el famoso mito de Narciso reflejado en el espejo de agua, pero podrán observar que, mientras que el Narciso de Caravaggio se refleja en el agua y su reflejo es difuso, se pierde, en cambio, el reflejo que tenemos en la pintura de Pasolini es totalmente distinto. El reflejo es tan potente o más potente que la figura real. Aquí ya podemos ir observando la versión que hace Pasolini de ese Narciso y a su vez también una impronta. La impronta, podríamos decir, de Pasolini en su arte, que es que aquello que se representa en el arte, tiene tanto peso o más peso que en la realidad. Entonces, el objetivo de Pasolini, a partir de este juego de espejos que toma de Caravaggio, es empezar a trabajar el tema de la visibilización de aquellos que estaban totalmente ocultos por la sociedad de ese momento. Aquí tenemos el primer juego, entonces, el primer juego que es el juego de espejos. Ese juego de espejos lleva al elemento fundamental de Caravaggio y podríamos decir de todo el 1600. Hay un escritor, analista y filósofo francés, Gilles Deleuze, que dice que si hay algo que tendríamos que destacar del 1600 en el arte, es el juego con la luz. Él se imagina al 1600 como un gran cuarto oscuro con pequeñas ventanitas y por cada una de esas ventanitas ingresando un rayo de luz. Él dice específicamente que eso es el 1600. Es la explosión y el tratamiento particular de la luz en el arte. Fíjense lo que dice Pier Paolo Pasolini, específicamente de Caravaggio, en el año 1974. Estos son escritos posteriores póstumos que se encontraron a la muerte de Pier Paolo Pasolini. Inventó una nueva luz, sustituyó la iluminación universal del Renacimiento platónico por una luz cotidiana y dramática. Me voy a centrar específicamente en luz cotidiana y dramática. Caravaggio hace una verdadera revolución en el tratamiento de la luz. Desarma algo que ya estaba instaurado en el arte italiano, sobre todo, que es la perfección lumínica del famoso triduo de Leonardo da Vinci, Raffaello Sanzio y Michelangelo Buonarroti. Esa luz, sobre todo en Raffaello, es la luz omnipresente, es la luz divina, es la luz prístima que describe Dante en su Divina Comedia, es la luz que ilumina todo. Si uno piensa, por ejemplo, en las obras de Rafael Sanzio, o piensen sobre todo en Michelangelo Buonarroti, en la Capilla Sixtina, que es una imagen que tenemos en nuestra mente, todo es luz. Todo es luz. Es una luz divina que invade absolutamente todo. Es una luz platónica. En cambio, Caravaggio introduce el concepto de la luz cotidiana dramática. Como dice Pasolini en alguno de sus ensayos, la luce fa tutto. Es decir, la luz hace todo. La luz hace todo el trabajo en Caravaggio. ¿Por qué? Porque ya es una luz específica. Aquí están observando la Vocazione di San Matteo, que es una pintura de Caravaggio de 1599, que pintó entre 1599 y 1610.
La luz ya no es la luz omnipresente, es la luz que va a iluminar específicamente algo, un rostro, una mano, un dedo, un objeto, específicamente algo. Es una luz cotidiana, es un efecto particular, es un efecto dramático, que tiene un objetivo fundamental, ese efecto dramático, que aquí se observa muchísimo en esta pintura de la Conversione di San Paolo, pintada entre 1600 y 1601. Es un efecto dramático que nos hace ver aquello que tal vez estaba oculto a nuestros ojos. Este concepto que les estoy diciendo es fundamental y es el que más toma Pier Paolo Pasolini del tratamiento de la luz que hace Caravaggio. La luz refleja y focaliza aquello que tal vez antes no veíamos. Ese es el objetivo de Caravaggio. Y como dice Pasolini, la luce fa tutto en la obra de Caravaggio, como en la que sigue, que es su famosa Deposizione di Cristo, entre 1602 y 1604, observarán que hay un tratamiento específico de la luz y la misma luz genera el movimiento de los cuerpos. Es decir, Caravaggio empieza con este tratamiento de la luz a tratar al mismo tiempo y en paralelo los cuerpos en la pintura. Y obviamente empieza este juego entre las luces y las sombras. Podríamos decir que en su máxima obra, y que por ahí lo llevó a romper los lazos con la Iglesia Católica, su famosa La Morte della Vergine, La Muerte de la Virgen, de 1606. Una obra que le trajo muchos problemas, muchísimos problemas, sobre todo con la cúpula de la Iglesia Católica. Pero aquí hay que hacer algunas salvedades. Las salvedades que voy a hacer son específicamente para análisis. No es que voy a hacer una crítica a la Iglesia Católica, sino que las necesito, es decir, necesito hacer estos análisis para que podamos entender la mente de Caravaggio. Cuando se le pide a Caravaggio que pinte La Morte della Vergine, Caravaggio presenta esto al mundo, presenta esto. Claro, obviamente que es rechazado de forma inmediata, sobre todo por algo, por el tratamiento del color. Primera cuestión, aparece una virgen con un color rojo en lugar de un color celeste. Y a su vez el título, La Muerte de la Virgen, cuando la Virgen, según el dogma católico, fue asunta a los cielos. Entonces se genera todo un choque entre Caravaggio y la Iglesia, y el cuadro es rechazado, obviamente. Aquí quiero hacer algunas salvedades con respecto a esto. En este momento que estamos parados, en el 1606, la Virgen no tiene color de manto. La Virgen no tiene color de manto. Aquí hay que hacer todo un análisis histórico del cristianismo, es decir, específicamente en el texto bíblico, la Virgen nunca aparece con un color de manto. Es una construcción que se hizo posterior, durante la Edad Media, entre muchos catedráticos y académicos que fueron deliberando qué color tendría el manto de la Virgen, qué color tendría el manto de la Virgen. Y en conjunto decidieron que el color era celeste. Pero no hay ningún tipo de documento bíblico. Es decir, si uno va a la Biblia, no encuentra la Virgen estaba vestida de celeste. No hay ningún rasgo, evidencia discursiva que diga cuál es el color del manto de la Virgen. Es lo que argumentó Caravaggio. Tengan en cuenta que si uno hace un análisis específicamente de la Biblia, la Virgen tal vez utilizaría más este color que el celeste, o el color natural, porque el color rojo y el color natural estaban destinados a la clase más pobre. En cambio, los colores celestes, azul, sobre todo, estaban destinados específicamente en la época de Jesús para la aristocracia. Entonces, es difícil que la Virgen estuviese relacionada con un color celeste. ¿De dónde viene el color celeste? Simplemente se la asocia con el celeste por lo celestial, por los cielos. Pero bueno, Caravaggio dice, ¿cuál es la realidad? No existe un color de la Virgen.
Entonces yo la represento con el color más cercano según la Biblia. Y la segunda cuestión, este tema de la muerte y la asunción, otro tema muy candente, no candente para la sociedad, sino candente para la propia Iglesia Católica, porque según la Biblia, es otra vez lo mismo, Caravaggio se remite al texto bíblico y dice, si vamos a la Biblia, la Virgen murió. Es decir, la Biblia termina con un relato que se supone que es la muerte de la Virgen. A partir de ahí, fíjense todos los años que llevó el tratamiento de la muerte de la Virgen, que empieza en 1453 y termina en 1950, el tratamiento de la muerte de la Virgen. Entre el 1453 y el 1950, catedráticos, intelectuales de la Iglesia, padres de la Iglesia, deliberan y dicen, murió, no, sí, se durmió, no, murió. Y así van pasando años y siglos. Un papa asumía y decía que había muerto. Otro papa asumía y decía, no, fue asunta. Otro papa asumía y decía, bueno, ascendió. Otro papa asumía y decía, no, es un sueño eterno. Bueno, así estuvieron deliberando hasta que en el año 1950, Pío XII, harto, porque hay que decirlo así, cansado de tanta deliberación, determina el dogma de la Asunción de la Santísima Virgen, específicamente en noviembre de 1950. Pero todo esto lo hago para que ustedes se ubiquen en la época de Caravaggio. En la época de Caravaggio, la realidad era esta. El manto de la Virgen era un color incierto. Nadie sabía qué color tenía. La muerte de la Virgen, todos dudaban si era muerte, si era sueño eterno, si era una dormición, como algunos decían, si era asunción, si era ascensión. Entonces, Caravaggio, un hombre que se centra específicamente en la realidad, pinta la realidad. Entonces, ¿qué pinta? La muerte de la Virgen. Obviamente que trajo muchos problemas. Esto por el dogma de la Iglesia. Repito, este análisis que les hice es para que ustedes se enmarquen específicamente en la época de Caravaggio. Y obviamente, por ahí, lo que más hizo ruido, que la modelo que Caravaggio utilizó para pintar la Virgen era una mujer prostituta, una mujer de la calle. Lo que Pierpaolo Pasolini escribe a partir de esto. Mujeres del pueblo que jamás habían sido tomadas en cuenta. Estaban bañadas por esa luz real de una hora del día concreta, con todo el sol y todas sus sombras. Fíjense estas palabras de Pierpaolo Pasolini hablando de Caravaggio. Mujeres jamás habían sido tomadas en cuenta, estaban relegadas de la sociedad, ahora estaban presentes en el arte con una luz real entre sol y sombra. Y aquí también quiero hacer una salvedad. ¿Por qué? Porque a Caravaggio obviamente que se lo atacó por esta cuestión de la utilización de una mujer de la calle como modelo. Pero la Iglesia nunca se preguntó quiénes eran los o las modelos de Leonardo da Vinci. Nunca se preguntaron quiénes eran las o los modelos de Michelangelo Buonarroti. ¿Por qué? Porque eran personajes que estaban custodiados políticamente, custodiados por la misma Iglesia. Entonces nadie se consultaba quién estaba detrás de las pinturas de Leonardo, por ejemplo. Y aquí voy a hacer una salvedad. Una de las famosísimas pinturas de Leonardo da Vinci, San Juan Bautista, que la deben ubicar, que siempre fue reivindicada por la Iglesia. El modelo de San Juan Bautista de la pintura de Leonardo da Vinci era nada más y nada menos que el amante de Leonardo da Vinci. El amante al cual Leonardo da Vinci le cede todos los derechos de las obras, su riqueza y sus propiedades en la hora de su muerte. Nunca nadie se preguntó quién estaba detrás del San Juan Bautista de Leonardo da Vinci, pero sí se preguntaron quién estaba detrás de la Virgen de Caravaggio. ¿Por qué? Y repito,
había ciertos artistas que estaban blindados y otros no. Caravaggio era aquel que caminaba, pintaba solo con su vida. Y obviamente, y como les dije recién, este tratamiento de la luz y obviamente la utilización de modelos de la calle, podríamos decir, traen a colación este tratamiento y este tercer elemento que lo unimos a ese espejo y a esa luz, que es el cuerpo. Este cuerpo tan simbólico que aparece en la obra de Caravaggio. Obviamente que les voy a poner una de las pinturas más famosas de Caravaggio, famoso Fanciullo con canestra di frutta, de 1593, el joven con la canasta de frutas. Aquí Caravaggio específicamente nos muestra cuál es su objetivo, y obviamente que esto impacta de sobremanera en Pierpaolo Pasolini. Este joven se sabe por escritos de Caravaggio que lo encontró en un bar, lo llamó y le dijo, lo puso, armó toda la escena y lo pintó. Y aquí obviamente aparece esa gran tensión con la cual juega muchísimo Caravaggio, que es esa belleza y perfección que encontramos en el canasto de las frutas versus la imperfección que encontramos en el modelo. En esa tensión está verdaderamente el objetivo de Caravaggio y el objetivo que va a impactar de sobremanera en Pasolini. La belleza está específicamente en la realidad y en el juego que se genera con aquellos que no son tenidos en cuenta por la sociedad. Les decía entonces, el objetivo de Caravaggio es esta tensión que se va a generar entre la imperfección y la perfección. Esto impacta de sobremanera en Pasolini. Y lo podemos observar en la primera película de Pasolini. Fíjense, Caravaggio inventó todo un mundo para poner delante del caballete en su estudio nuevos tipos de personas en sentido social y caracteriológico. Fíjense las palabras de Pasolini hablando de Caravaggio. Nuevos tipos de personas en el ámbito social. Y verdaderamente Pasolini lo representa a Caravaggio en su primera película, Acatone, de 1961. Este es el primer fotograma de la película Acatone, donde aparece este joven y se genera exactamente la misma tensión en la perfección de las flores versus la imperfección del personaje que está caracterizado. Y también de forma mucho más evidente en su segunda película, Mamma Roma, del año 1962, en el bar, el camariere, fíjense el mozo que lleva la canasta de frutas a una de las mesas, es exactamente la misma escena de Caravaggio. Hasta algunos han encontrado similitudes haciendo estudios muy minuciosos, faciales, muchas similitudes entre el rostro del actor y el rostro del modelo de Caravaggio que utilizó en su pintura. Fíjense cómo Caravaggio se empieza a introducir en el mundo de Pasolini. Acá sí voy a hacer una aclaración que es muy importante, muy importante. Más allá de estas dos escenas concretas que son muy evidentes, donde uno puede observar reminiscencias directas en la pintura de Caravaggio, Pasolini introduce a Caravaggio en su mundo para que le invada la escena y para que le genere específicamente un clímax, para generar una nueva realidad a través de todos estos elementos: el espejo, la luz y el cuerpo. Ahora seleccioné algunas imágenes, unos fotogramas de sobre todo las tres primeras películas de Pasolini, donde se observa específicamente este tratamiento de los cuerpos y de la luz. ¿Por qué? Porque son las películas
que Pasolini filma en blanco y negro, que las utiliza específicamente para generar ese drama absoluto, porque va a representar, siguiendo a Caravaggio, la realidad que no se quiere ver. Pasolini, recuerden que va a hacer exactamente lo mismo de Caravaggio. Va a utilizar la luz, va a utilizar el ojo de la cámara para empezar a mostrar aquello que no se ve. Entonces tenemos, por ejemplo, en su primera gran película, Acatone, de 1961, empieza a hacer este juego y tratamiento de la luz. En Acatone, Pasolini presenta una nueva sensibilidad, una nueva fuerza dramática, y obviamente hay una gran crudeza visibilizada, porque Acatone tiene como personajes o como ejes centrales temáticos la prostitución, la sexualidad y el crimen. Todo enmarcado en el bajo fondo, en el margen. Fíjense este fotograma sobre todo, que no aparece la Roma imperial, no aparece la Roma renacentista, no aparece la Roma, la gran Roma, la città eterna. Aparece la Roma del suburbio, la Roma que está en el margen, la Roma del bajo fondo, aquella ciudad que no se mostraba, Pasolini la muestra, porque siempre hay que tener en cuenta que sigue estos conceptos de Caravaggio, mostrar aquello que no se ve, mostrar aquello que no se quiere ver. Ese juego lo va, obviamente, poniendo en sus películas. Este fotograma es absolutamente muy ejemplificador. Es la famosa escena de las prostitutas. Fíjense, y aquí está el arte de Pasolini. Fíjense que las prostitutas tienen un tratamiento de la luz exquisito. Es decir, fíjense cómo Pasolini muestra aquello que está oculto. Eso es lo que quiere hacer específicamente en sus películas, sobre todo. Después también va a aparecer en la literatura, pero es mucho más evidente en el cine por esta relación que tiene con Caravaggio y el tratamiento de la luz. En su segunda película, muy conocida, sobre todo por la actriz, Mamma Roma, de 1962, también tenemos esta cuestión del personaje que es la prostituta, que quiere tener un nuevo camino, pero la sociedad la sigue mirando como prostituta, se entrelaza el pasado y el destino, esa irremediable condición de ser marginal y no poder salir de ahí. Es decir, no existe la redención ante esa mirada puritana e hipócrita de la sociedad, como lo dice Pierpaolo Pasolini en alguna de sus entrevistas. Y obviamente es otra película que marca a Pasolini con el juego de luz, con la corporeidad, con la temática, y obviamente que aquí se cruza otra vez Caravaggio, la utilización de la prostituta, y obviamente que uno en este momento piensa en otra vez los textos bíblicos, es decir, si nos remitimos específicamente a la Biblia y el pasaje de Jesús con la prostituta, hay una redención, es decir, Jesús redimine, le da esa redención a la prostituta. Más, hay algunos pasajes específicamente en San Juan 8, donde Jesús dice, es más fácil que entre una prostituta a los cielos que un recaudador. Es decir, en el texto bíblico encontramos la redención, que no lo encontramos en la sociedad del momento de Pasolini y no lo encontramos tampoco en el 1600 en la época de Caravaggio. Entonces, los dos, como observan que la sociedad sigue mirando desde esa manera y de esa condición a esta gente, es por eso que empiezan a hacer el tratamiento de la luz. Y obviamente en la tercera película que me quería centrar, después de Mamma Roma, y esta imagen que es impactante
por el tema y el dramatismo que genera el efecto de luz. Aquí hago un paréntesis. Es impresionante cómo, si uno toma las películas de Pasolini, sobre todo en este primer periodo, que es en blanco y negro, y empieza a segmentar los fotogramas, como yo le estoy mostrando en este momento, cada fotograma, si uno se lo saca de contexto y lo enmarca y lo cuelga en un museo, es verdaderamente una obra de arte, es una obra pictórica. Acá hay un tratamiento, estas 3 películas, Pasolini las trabajó con el famosísimo fotógrafo Colli, uno de los famosos fotógrafos italianos. Todas las que les estoy mostrando están trabajadas con Colli. Fíjense que tanto Colli como Pasolini tienen un ojo artístico y una visión de la corporeidad, de la luz y de la sombra impresionante. Si se detienen en esta imagen, en este fotograma, van a ver cómo se juega las sombras y la luz en cada uno de los rostros. Cómo ese juego entre las sombras y las luces le generan a esos rostros un efecto dramático superior. Muchos comparan este efecto dramático de la luz, tanto en Pasolini como en Caravaggio, con el famoso efecto dramático escénico que utilizaba William Shakespeare. Es decir, la irrupción de esa luz que irrumpe en la escena y no ilumina todo, sino que marca rasgos distintivos, que marca una mano, un dedo, que simplemente desliza un rostro, sería el mismo efecto que generaba en la ruptura escénica William Shakespeare cuando rompía el argumento dramático. Es decir, William Shakespeare nos hacía detener, observar y reflexionar. El tratamiento de la luz en Caravaggio y Pasolini es exactamente lo mismo. Nos detenemos a observar, no todo, observamos hacia dónde va la luz, observamos específicamente qué resalta esa luz con el juego entre las sombras. Aquí me quería detener, sobre todo para los que son de Le Fage y del Friuli. Pasolini en su juventud comienza a escribir poesía y la escribe en lengua friuliana, obviamente. Una lengua muy particular, muy compleja, que actualmente pocos la manejan. Y muchas veces utiliza una palabra en su poesía y también la utiliza para describir a Caravaggio, que es imbarlumita, una palabra de lengua friuliana, imbarlumita, que no tiene traducción en italiano, no hay una traducción directa en lengua italiana. Es decir, para hacer la traducción tenemos que hacer toda una descripción con muchas palabras. Para que ustedes se hagan la imagen en su mente, imbarlumita, por ejemplo, les voy a decir un verso en la cual lo utiliza Pasolini, dice, la luce imbarlumita delle campane dei morti. Sí, la luz imbarlumita de las campanas de los muertos. Imbarlumisi, que sería, ¿no? Para que ustedes se hagan la imagen en su mente, piensen, si cierran los ojos, le viene esa imagen, piensen en el momento que el sol desciende, que empieza a descender, y uno deja de observar los rayos, es decir, ya no ves más los rayos del sol, pero observa que el sol sigue estando ahí, que empieza a generar una especie de resplandor dorado y que empieza a dorar todos los objetos. Esa imagen, en el momento que el sol está descendiendo y empieza a dorar los objetos, esa es esta palabra imbarlumita, muy utilizada por Pasolini. Aquí hago un paréntesis también. Es la famosa luz que utilizan en poesía Jacques Baudelaire y Jorge Luis Borges. Borges dice que es la luz que empieza a carcomer las cosas. Cuando Borges describe este momento de la luz, es
la luz que empieza a carcomer los objetos, porque obviamente los objetos se van transformando de esa luz dorada hacia sombras, y una vez que son completamente cubiertos por las sombras, los objetos desaparecen, mueren. Entonces él dice que esa es una luz muy particular. Borges la utiliza muchísimo, esa visión en su poesía, a lo mismo que Jacques Baudelaire. Y fíjense qué es esta imagen de la luz. Es decir, repito la misma frase que dijo Pasolini en su momento de Caravaggio: la luce fa tutto. Es decir, la luz es ese efecto dramático que genera en nosotros, los espectadores, algo que es totalmente indescriptible. Y como les decía, la última película en la cual me quería detener, famoso Evangelio según San Mateo, en el cual también hace un tratamiento exquisito, exquisito. Si hay una película en donde hay un tratamiento exquisito de la luz, es en el Evangelio según San Mateo del año 1964, donde obviamente, y siguiendo fiel a su estilo, Pasolini presenta otro Cristo, otro Jesús, totalmente distinto al que estamos acostumbrados. Es el Cristo de las dudas, es el Cristo de las debilidades, de la flaqueza. Es verdaderamente el Cristo más humano que ha tenido el cine. Repito, el Cristo más humano que ha tenido el cine. Y aquí, esto fue una revelación y una sorpresa para muchos, que en el año 2014, la Santa Sede, el Vaticano, declaró al Evangelio según San Mateo como la mejor obra artística y cinematográfica que describe la vida de Jesús. Año 2014. La Santa Sede declaró a esta obra de arte como la mejor película que describe a Jesús, porque Pasolini es muy fiel al texto bíblico y presenta verdaderamente a ese Cristo que tiene flaquezas y que duda, porque en sí es Cristo, pero es el hombre. Entonces, Pasolini pone ese ojo en la humanización de Jesús, y fíjense que la Santa Sede la declara como la mejor película de arte cinematográfica. Aquí me quiero detener ahora específicamente porque voy a entretejer a ambos artistas. Hasta aquí hemos hecho todo este recorrido de estos elementos simbólicos que unen tanto a Caravaggio como a Pasolini. Obviamente que esta unión entre Caravaggio y Pasolini está dada por el mismo Pasolini. El mismo Pasolini estudia Caravaggio, es impactado por Caravaggio, escribe sobre Caravaggio e inunda todas sus películas, inunda sus clímax, inunda la realidad que describe. Y en el texto que estuve citando, La luz de Caravaggio, de 1974, Pasolini termina su ensayo diciendo esto: todos los personajes de Caravaggio están enfermos. Todos ellos, que por definición deberían ser vitales y sanos, tienen, en cambio, la piel deslucida por la cenicienta palidez de la muerte. Fíjense, la piel deslucida por la cenicienta palidez de la muerte. Y aquí me quiero detener específicamente. ¿Por qué? Porque tanto Caravaggio como Pasolini han sido verdaderamente los artistas que han representado, con esta forma de espejo, han representado al pueblo en su máxima expresión. Ambos se alejan obviamente del arte burgués, del arte hegemónico, porque sabemos que el arte burgués lo que hace es representar siempre aquello que conoce. Es decir, el arte hegemónico y el arte burgués representa siempre lo que conoce. No tiene otra realidad. Entonces, la otra realidad es totalmente anulada, porque no la conocen y no la quieren conocer.
Entonces, Pasolini y Caravaggio empiezan a representar aquello que se desconoce, que es desconocido. Empiezan a representar aquellos que eran invisibles en ese momento. Empiezan a representar aquellos que no existían para la sociedad. Es decir, que empiezan a acercar la diferencia, empiezan a acercar al otro. Y aquí hay que hacer una salvedad específica y reitero esta cuestión que dice Pasolini. Los personajes de Caravaggio están con una piel cenicienta de muerte, están enfermos, no están vivos. Y esto es esencial, porque si Caravaggio se transformaba en una especie de Rafaelo, si se transformaba en una especie de Leonardo da Vinci y empezaba a romantizar esa vida de la calle, a empezar a iluminarlos con el rayo platónico de la divinidad, esos personajes iban a ser parte de una sociedad, de una realidad en la cual no pertenecía. Caravaggio quiere seguir mostrando en su arte, quiere seguir representando a esa sociedad que está dejada de lado, a esa sociedad que está en el margen, a esa sociedad que verdaderamente está enferma. Entiéndase bien el concepto de enfermedad. Entiéndase el concepto de invisibles. Por eso hay un tratamiento especial del cuerpo, hay un tratamiento especial de la luz. Pero como bien dice Pasolini, los personajes no son vitales. Los personajes siguen teniendo en la piel esa palidez cenicienta de la muerte. Porque eso es lo que ambos quieren representar. Quieren representar la otredad. Quieren representar aquello que no se ve, aquello que no se representa, aquello que no se tiene en cuenta. Me parecía muy interesante cerrar este encuentro con una poeta nuestra, argentina, Alejandra Pizarnik, que justamente en el año 1962, cuando estaba ya el auge de Pasolini, cuando ya presentaba, por ejemplo, Mama Roma, escribió su famoso poema 23. Una mirada desde la alcantarilla puede ser una visión del mundo. La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. ¿De qué rebelión nos habla Alejandra Pizarnik? Y acá empiezo a tejer Pasolini Caravaggio. Nos habla de la rebelión contra la costumbre excesiva. Nos habla de la rebelión contra la quietud que nos paraliza. Nos habla de la rebelión contra lo que es previsible. Es una rebelión que a su vez es un reencuentro. Es un reencuentro con aquello distante a nuestra percepción. Es un encuentro con aquello que no tenemos en cuenta. Son esos ojos pulverizados. Son esos ojos que a partir de ahora empiezan a ver. Son esos ojos que registran lo que no había sido visto. Caravaggio y Pasolini nos invitan a esto, a pulverizarnos los ojos y empezar a ver aquello que antes no había sido visto. Y Alejandra Pizarnik también nos invita a que una vez que vemos ese mundo nos dice que ahora está presente. Y la cuestión es que nos hace sentir a los espectadores presentes de ese mundo. Y la gran pregunta que nos quedaría hacer es, frente al mundo de Caravaggio, frente al mundo de Pasolini, que se hace presente y nos hace a nosotros sentir presentes, ¿qué hacemos nosotros cuando miramos? Muchas gracias.
Bueno. Excelente, Gastón, muchas gracias a vos. Excelente. Muy bueno, Gastón. Yo sí, siempre un gusto puedo escucharte. agregar algo, que ya está todo dicho, pero cuando estuve... Sí, antes de continuar, quiero agradecer, en primer lugar, Falle Junín, porque me convocó y me dio el espacio, obviamente, como siempre digo, que es muy celebrado estos espacios. Uno puede expresar muchas veces las opciones que tenemos de aquello que leemos y aquello que analizamos. Eso en primer lugar. Falle, obviamente, Uruguay, que participó en la organización de esta actividad, y quería destacar también que es una actividad que fue auspiciada y patrocinada por el Consulado General de Italia, Jurisdicción La Plata, y también por el Comités de La Plata, que es el Comité de Ciudadanos Residentes en el Exterior, obviamente ciudadanos italianos. Así que bueno, agradezco a las instituciones que participaron, que pudieron y hacer posible este espacio para que verdaderamente uno pueda hablar de Pasolini, porque más allá de todo su aporte a las artes en general, su aporte a la literatura, al cine, sus estudios que ha hecho con respecto a la filosofía, verdaderamente ha presentado una revolución ideológica. Creo que ahí está el punto de Pasolini, que nos viene a presentar con esa nueva mirada, con esa nueva realidad representada a partir de estos elementos que podemos analizar desde Caravaggio, que es el recorte que he hecho yo hoy, pero podríamos hacer un estudio desde muchos pintores, porque Pasolini está influenciado por muchísimos pintores. Creo que el detalle en el cual nos tenemos que detener, y la luz nos tiene que... verdaderamente Pasolini deja un legado ineluctable, una palabra muy borgiana, que es una revolución ideológica social. Ahora sí, Susana, no sé qué vas a decir. No, yo quería agregar esto porque justamente cuando estuve en el Centro Studi, que es un centro cultural de Pasolini, donde él vivió gran parte de su niñez y su adolescencia, en Casarza, estuve allí y en el vidrio tenía pintado esta frase. Está en italiano, así que lo tengo que traducir. Han dicho de mí que tengo 3 ídolos: Cristo, Freud, Marx. Son solamente fábulas. En realidad, mi solo ídolo es la realidad. Eso lo resume totalmente a Pasolini, ¿no? Buscar la realidad, y encima más abajo, más allá de lo que se ve. Sí, hay estudios realizados. Eso lo dijo porque ha habido muchísimos estudios, y se siguen haciendo estudios con respecto a Pasolini, de esta relación de Pasolini-Cristo, Pasolini-Marx, y verdaderamente, esos personajes estaban en Pasolini, porque están en la calle, están ahí. Verdaderamente con la realidad. Por eso, y se relaciona con lo que dije hace un momento, por eso el Vaticano declaró el Evangelio según San Mateo como una de las películas que más se acercaba a la figura de Cristo, porque es la figura del Cristo que está con el pueblo, que está con el otro, que acompaña, que redime, que está siempre al lado. No es la figura simbólica que está del más allá, sino que es la figura que acompaña a los hombres en este camino. Por eso, Pasolini se nutre de todos estos teóricos y de muchísimos, pero de lo que específicamente, y por eso tal vez la obra que más lo representa es Ragazzi di Vita, es la realidad que está en la calle, la realidad que se vive y la realidad con la cual uno se encuentra, más allá que algunos quieran taparla. No, yo lo hice. Claro, es verdad. Y otra cosa que escribió él, porque también tiene una serie de frases muy interesantes, Pasolini, que han quedado
digamos, para utilizarlas, ¿no? De lo que él, bueno, de lo que él pensaba y de lo que era su filosofía. No, no la veo. Dice que la marca que ha dominado mi obra es este anhelo de vida, este sentimiento de exclusión que no disminuye, sino que aumenta el amor por la vida, que justamente habla de la exclusión que tuvo él durante toda su vida, porque yo no sé si ustedes saben. No se escucha, Susana. Señora Susana, está silenciado su micrófono, no se escucha. Ahora Ahí sí, sí. Ahora sí. Sí. Ahora sí. No, que el papá de Pasolini era un militar fascista y golpeaba mucho a su mamá. Y en la obra de Vangelo Secondo Mateo, la Virgen María es la mamá de Pasolini. Cuando aparece ya una Virgen mayor, esa señora es la mamá de Pasolini. Él siempre estuvo muy unido a su madre porque justamente cuando él iba al Friuli, la mamá era friulana, el papá creo que no. Y Era lombardo, si no me falla la memoria. ¿Cómo? Era lombardo, creo, si no me falla la memoria, el padre. No sé. Pero bueno, ese tema, ¿no? Ese tema, importantísimo en la vida de él, y su homosexualidad que lo llevó a la muerte, ¿no? Lo mataron en Ostia a golpes. Todo eso muy, muy, muy interesante. Bueno, es para otra charla. Sí, igual ahí. Es deslumbrante. Igual ahí, Susana, habría que hacer un paréntesis, porque muchas veces cuando se habla de Pier Paolo Pasolini, se asocia esa exclusión que ha tenido con respecto a la historia del arte o la historia de la filosofía y demás, se pone, podríamos decir, voy a utilizar una frase que es vulgar, pero bueno, se pone como el chivo expiatorio, que es el tema de su homosexualidad. Y acá habría que hacer una salvedad muy importante, muy importante. Pasolini es excluido de los ámbitos académicos, filosóficos y demás por su revolución ideológica, no por su condición sexual. ¿Por qué? Porque el arte burgués sigue adorando a muchísimos artistas que son declarados homosexuales. Entonces, la homosexualidad en Pier Paolo Pasolini específicamente, Leonardo da Vinci. Si vamos al caso, Leonardo da Vinci, que tenía un amante varón declarado, no tendría que haber tenido el mismo destino que Pasolini. Tendría que haber sido sacado, por más que sea el grande de los grandes, tendría que haber sido sacado de la lista, pues no fue sacado, porque pintaba lo que la época tenía como normativa. Ahora bien, tanto Caravaggio como Pasolini hacen un arte disruptivo de la época e introducen una revolución, que es una revolución ideológica social. Eso los lleva a la exclusión. Lo que pasa es que generalmente se utiliza como el chivo expiatorio de decir, bueno, son excluidos porque fueron homosexuales. No, acá había que hacer una salvedad y decir, no, fueron excluidos porque representaron aquello que nadie, absolutamente nadie, querían que se mostrara en el arte. Se podía mostrar en una calle, pero no en el arte, porque el arte está destinado a la belleza, a lo refinado, y no está destinado a la prostitución, el crimen. Ese es el punto que a Pasolini lo lleva a estar excluido del ámbito artístico. Porque si no hay un montón, Tchaikovsky no tendría que ser escuchado, Leonardo da Vinci tendría que estar excluido también. Hay una lista impresionante de artistas que están relacionados con la homosexualidad y que los mismos italianos lo adulan. Es decir, que no, es un criterio que se ha caído un poco en cuanto a los análisis de exclusión. ¿Me seguiste, Susana? Sí, no, totalmente de acuerdo, sí. Sí, no lo había visto así, pero tenés razón.
Es mucho más profundo lo otro. Es mucho más Es mucho profundo. más, jode más. El problema es ese, lo que se muestra y Claro, con quién, más. lo que se muestra y con quién Claro. es eso. Una prostituta debe ser prostituta y debe morir como prostituta. No puede ser modelo en un atelier. No puede ser modelo en un atelier. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Claro, y hoy, buenas tardes a todos. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, ante todo no puedo dejar de asombrarme por la capacidad, la preparación, la profundidad de los trabajos de Gastón, que son inigualables. No, yo me refería a este último concepto de Gastón, en el sentido de que justamente, ¿no?, la persecución a esta gente, la negación de esta gente, el ocultamiento de esta gente, como Caravaggio, como Pasolini y tantos otros, se debe justamente a su ideología, ¿no?, a esta conciencia popular, digamos, y lo vemos hoy, ¿no?, aún con pensadores de hoy, con, bueno, funcionarios, ideólogos actuales, que realmente también continúan negando y persiguiendo a aquellos que tienen esa ideología colectiva en relación con lo popular, en relación con lo marginal, en relación con los excluidos, ¿no? Comparto ese concepto, yo creo que eso es lo que pasó con Pasolini también, ¿no? Y también yo he leído de él un libro de poesías que están en italiano y en castellano, por eso lo he podido leer. Bueno, que realmente sí, también lo que comentaste, Susana, la vinculación con su mamá en las poesías de su juventud aparece muchísimo, ¿no? La descripción que hace cuando se viste, cuando se peina la mamá, la casa, ¿no?, en Casarza, bueno, así que esto lo comparto con vos también, Susana. Retomo dos cuestiones que dijiste ahí. Es exactamente esto, es la revolución ideológica, sobre todo centrado en la conciencia social que manejan estos artistas. Con respecto a la madre, sí, aparece muchísimo, porque acá hay una cuestión muy psicológica que habría que analizar. En la poesía de juventud de Pierpaolo Pasolini, él la escribe en lingua friuliana, es decir, tiene una relación muy directa con la lengua materna, con la lengua de la madre, es decir, hay una relación muy directa, que después se va a ir alejando por diferentes situaciones, y después empieza a escribir en italiano, el italiano estándar. Pero esa primera poesía, escrita en lengua friuliana, hay una simbiosis muy directa con respecto a su madre. Y también retomo lo que dijiste con respecto a la situación de los excluidos hoy en día y las decisiones de los funcionarios, y también, y voy a hacer un paréntesis, por ejemplo, hoy en día que está tan en debate, no solo en la República Argentina, sino en el mundo, con el tema del lenguaje inclusivo, que el lenguaje inclusivo específicamente lo que hace es visibilizar una realidad que no es mostrada. Solamente les voy a poner un ejemplo, para que ustedes piensen, y les voy a nombrar a un italiano, que es nada más ni nada menos que Dante Alighieri. Dante Alighieri, considerado el padre de Italia, el padre del concepto de Italia, el padre de la Bella Italia, el padre de la lengua italiana, casi el padre del italiano, el del italiano digo como identidad, Dante Alighieri, en el 1300, escuchen esto porque uno analiza esto y dice, bueno, basta, no se discuta más. Dante Alighieri en el 1300 decía, si en la realidad hay algo que aún el lenguaje no me permite decirlo, pues tengo que inventar una palabra nueva. Año 1300. Año 1300, Dante Alighieri ya estaba asentando las bases
de lo que hoy discutimos como lenguaje inclusivo. Si en la realidad hay algo y en el lenguaje aún no existe, pues hay que generar una palabra para que haga referencia a esa realidad. Entonces, fíjense que muchas veces, fíjense, año 2022, estamos discutiendo cuestiones que Dante Alighieri ya las había resuelto en el año 1300. Uno lee la Divina Comedia y se encuentra con palabras que no existían en ningún dialecto, no existían ni siquiera en el toscano. Eran palabras inventadas por Dante Alighieri, porque él decía, yo siento esto, pero no está la palabra, pues lo invento. Porque se manejaba con eso, se manejaba con la realidad. Entonces, muchas veces, esta cuestión de inclusión, exclusión, hablo más allá del lenguaje inclusivo, tiene que ver con esto. ¿Qué es lo que queremos ver? ¿En dónde queremos estar presentes? Y sobre todo, y por eso mi pregunta final, porque muchas veces cuando esas realidades se hacen presentes, la cuestión es, bueno, ¿y ahora nosotros qué hacemos con esa realidad presente? ¿Qué hacemos con esa realidad que ahora se visibilizó? Por eso, y repito, tanto ruido hizo Pasolini, porque puso algo que nadie quería ver. Entonces, la gran pregunta era, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? Yo creo que muchos lo siguen ocultando, ¿no, Gastón? Realmente, a través, desde diferentes roles, desde diferentes lugares. No sé por qué, la pregunta es por qué necesitamos ocultarlo, ¿no? ¿Por qué tanta gente necesita ocultar esto? Y me pregunto yo, ¿genera dolor? ¿Genera culpa? ¿Genera angustia? ¿Por qué pensás vos que se oculta? Hay muchas cuestiones para preguntarse, para debatir y demás, pero yo siempre me pregunto lo mismo. Observen que Pier Paolo Pasolini, una de las figuras que estuvo más excluida, digo del mundo artístico italiano, del mundo artístico italiano, una de las figuras que estuvo más excluida de los círculos, ha sido reconocido por la institución Iglesia. Es decir, mi pregunta es, ¿qué más necesita la sociedad? ¿Qué más necesita la sociedad para darse cuenta de la importancia de Pasolini? Porque no solo en el 2014 la Santa Sede dijo que la película sobre Jesús era la máxima obra de arte cinematográfica que representaba la figura de Cristo, figura central para la Iglesia, sino que en el 2022 el Vaticano, siguiendo estas celebraciones por los 100 años, que invito a todos y a todas que lo lean, que fue un dossier que sacó el Vaticano por este aniversario, la síntesis de este dossier, la síntesis de la Santa Sede, es que Pasolini verdaderamente era un hombre de condición humana, que era un hombre de reconocimiento del otro, que era un hombre que le importaba qué le pasaba a los otros en su entorno. Y esto lo está diciendo la Santa Sede, no lo está diciendo el Partido Comunista, no lo está diciendo un partido de izquierda, no, lo está diciendo la Santa Sede. Es decir, ¿qué más necesita la sociedad? ¿Qué más necesita la sociedad para reconocer la importancia de Pasolini en lo humano? Si hay algo que tenemos que reconocer en Pasolini, es su condición humana. Y esa condición humana nos invade. Y obviamente, algunos nos invade y algunos los cachetea. Pero la cuestión es, ¿qué más se necesita? ¿Qué más se necesita para revalorizar la figura de Pasolini? Me parece que nada más, nada más. Basta con leer una poesía de él, basta con mirar un film, basta con mirar sus pinturas y observar qué miraba, qué reflejaba, dónde ponía el ojo, dónde ponía la luz. Con eso basta. Genial, Gastón. Muy bueno. Muy bueno. Claudia, si querés hacer algún tipo de intervención, si querés dar un cierre. Permítame, Claudia. Bien, no, a ver, creo que
no sé, a mí realmente me está dejando sin palabras la capacidad tuya, por supuesto, pero además la gran posibilidad de poder estar compartiendo eso. Entonces tengo ganas de que todos quieran, o aquel que quiera expresar algo lo haga. Tampoco podemos estar horas, pero a la medida que vos tengas disponibilidad, Susana también. Quiero agradecer que está Arja Rigo también conectado desde Brasil, no estamos solo Uruguay y Argentina. También está Brasil presente por ahí, aunque no tiene habilitada la cámara. Pero no sé, me parece que está bueno que todo el que quiera comentar algo o preguntar... Porque Pasolini moviliza un montón de cuestiones, no sé si en la sala hay gente que ha leído Pasolini, se ha visto alguna de sus películas. Creo que está Sí. Samantha por ahí, está Samantha Alacqua, Samantha, que conoce Samantha muchísimo. Samantha puede dar su tiene el ojo muy pasoliniano. Tal cual, pero no, se desconectó, estuvo en un momento y se ve que capaz que se le desconectó. Pero nada, el que quiera aprovechar a comentar, agradecer. Yo, por las dudas, habemos algunos desde Uruguay, Adriana, Claudia, Salvador, que está ahí con el bebé, que también es el hijo de Claudia López Coleto. Ana de Rivera. Está Ana de Rivera, está por ahí también Gisela Mión, integrante también de la directiva de Falla, está Graciela Vida, y junto con Adriana también integrantes de la directiva, está Graciela, Di Lorenzo, que también es de Uruguay. Supongo que el resto son de Argentina, pero bueno, animarse a comentar algo que me parece que si bien daría para mucho, y es difícil capaz que ser lo concreto que sabe ser Gastón y transmitir tanto, pero... Bueno, puede opinión, repito, Pasolini moviliza un montón de cuestiones, obviamente que en todas sus manifestaciones uno puede estar, hasta puede haber algún tipo de argumento en contra de Pasolini, obviamente porque Pasolini moviliza a todo, pero la cuestión, eso es fundamental. Yo siempre digo que aquel artista que pasa por la historia del arte y no moviliza absolutamente en nada, ese artista obviamente no dejó absolutamente nada. En cambio, estas figuras tan potentes, que verdaderamente, como también cité recién a Alejandra Pizarnik, Onetti, bueno, podríamos citar a un montón de personajes. Bueno, si hay gente de Brasil, mi adorado Antunes, uno de los poetas que para mí ha marcado muchísimo la literatura en cuanto al existencialismo y en cuanto al tratamiento de las palabras en la literatura brasilera y sobre todo portuguesa, porque tuvo un impacto muy grande. Me parece que son esas figuras tan potentes que nos moviliza a todos. Y la cuestión es eso, que nos moviliza a todos. Podemos estar a favor, en contra, podemos tener argumentos, contraargumentos o lo que fuere. Pero verdaderamente, y lo fundamental, es que se puedan entretejer opiniones a partir del humano. Es decir, cómo estos artistas nos empujan a introducirlos en lo más profundo de nuestro ser y empezar a observar aquello que tal vez siempre estuvo ahí, pero que no lo encontramos, o tal vez aquellas personas que teníamos al lado y que nunca las vimos. Ana, ¿vos querés comentar algo que me pareció o no? Sí, quiero comentar lo siguiente. Yo vivo en el Uruguay, al norte, muy al norte, frontera con Brasil, y me encantaría compartir esta hermosa conferencia con nuestro Círculo Italiano de Rivera. Quería saber si queda grabado, si hay posibilidades de poder contar con este trabajo, porque realmente Gastón, claro, sintético, y bueno, apasionante el tema, ¿no? Sí, la estamos grabando y bueno, si después Gastón no tiene problema, la idea sí, creo que desde el Falle de Junín la idea era poderla compartir. Así que ya les aviso. Sí, y como dijo Claudia... decir, perdón, Gastón. Sí, como dijo Claudia en su momento, la posibilidad de Zoom ahora nos da que nos podemos conectar en cualquier momento. Claudia está grabando la presentación, pero es cuestión de coordinar con Falle Junín, que la referente es Susana del CUL, y se puede organizar en cualquier momento. Yo estoy muy apretado con respecto a mis cuestiones laborales, pero puedo generar en algún momento algo y
tranquilamente se puede hacer en vivo, que es otra cosa porque generalmente cuando yo hablo, no hablo nunca 2 veces lo mismo, es decir, siempre hablo de otro aspecto, de otro lado, porque uno cuando va hablando se va acordando de un montón de cuestiones. Si uno quiere decir todo lo que tiene en la mente, tendría que estar 4, 5, 6, 7, 8, 10 horas hablando de Pasolini, porque les dije, empecé a leerlo a mis 18 años. Pero se contacta con Susana de Falle Junín y tranquilamente podemos coordinar, o con Susana de Falle Uruguay, que ella va a tener la grabación. Así que bueno, eso queda a disposición. Bueno, yo soy Ana de la Plata, muy agradecida, Gastón, muy interesante, me ha movilizado muchísimo, me gustó esta relación, este corte con Caravaggio. Soy fanática de la pintura y también del cine. Y esto del cine, bueno, Caravaggio tenía además el elemento del rojo, ¿no es cierto? Que ya si lo llevamos al cine de Pasolini, bueno, Pasolini era blanco y negro, pero es magnífico todo eso que puede dar la luz. Sin tanto color, es maravilloso eso. Y después coincido que las ideas son siempre mucho más fuertes que todo lo demás, es decir, si ha sido negado, ha sido básicamente por las ideas, lo revolucionario, lo disruptivo por sobre todas las cosas, ¿no? Exactamente. Quería preguntar algo, porque no sé, es la primera vez que me conecto. ¿Esto tiene continuidad? ¿Cómo es el programa? Me lo pasó mi profesor de italiano y no sé cómo sigue. Esa respuesta te la da Claudia y Susana. Yo te doy la primera respuesta. Sí. Pasolini, acá también había que hacer otro tratamiento, por eso dije que este era un recorte específico. Pasolini tiene un tratamiento con muchos pintores, entonces tal vez en estas películas que yo seleccioné está muy en presencia el tratamiento de la luz por Caravaggio, pero en las otras películas, cuando él empieza a utilizar el color, ahí hay muchísimos pintores para empezar a analizar, desde Bacon, desde Velázquez, desde Vermeer, desde el cubismo, el expresionismo, es decir, hay un montón. Si piensan, y si alguien vio La Ricota, por ejemplo, hay unas escenas, si uno recorta el fotograma, parecen verdaderamente cuadros del Renacimiento, es decir, el arte en Pasolini, el arte, como digo, de Caravaggio, se introduce no para reproducir, sino para generar. Es decir, él lo utiliza para generar su escena, para generar su clímax. Si pensamos en La Ricota, hay unas escenas en La Ricota que verdaderamente son pinturas, si uno las saca, parece que son pinturas de Michelangelo, de Leonardo. Es decir, es espectacular el tratamiento ahí del color. Es decir, Caravaggio, Pasolini es todo, por eso dije que es inabarcable, porque es todo al mismo tiempo. Ahora tu segunda pregunta te la responde Claudia. Perfecto, gracias. No, de nada. Muchas gracias. Tendríamos que tener tu WhatsApp como para poder comunicártelo, porque todo esto lo hemos hecho a través del WhatsApp. Hemos mandado los flyers y la convocatoria. Se los envío por el chat. En el chat y nosotros Sí, en el chat lo envío. Claudia, no hay ningún Gracias. problema porque la organizadora de todo esto es les cuento porque Claudia. Yo les voy a aprovechar. perdón, Claudia, quiero decirles algo. Con el tema de Brasil, tenemos el inconveniente del idioma. Hoy justamente cuando empezamos a hablar si se hacía en italiano, se hacía en castellano, me decía Gastón, mirá, yo he invitado y participado a muchísima gente que de italiano nada, así que va en castellano. Pero los brasileros, no sé si nos entienden tanto como para seguirnos, porque ellos, viste, que hablan italiano para poder compartir con nosotros. Así que eso lo tenemos que averiguar. Pero es interesante, sí. A nosotros nos interesa mucho compartir con ellos. Ya hemos compartido, como les comentaba al principio, un video que hicimos acerca de el origen de los gremios que intervienen en la construcción. Yo soy arquitecta y en el grupo de Falle Junín
hay varios arquitectos, así que hicimos un trabajo que compartimos con ellos. Entonces, bueno, inventamos hacerlo todo, el PowerPoint en italiano y traducirlo arriba. Pero bueno, vamos a ver, hay que empezar a mejorar los sistemas de comunicación entre No, eso nosotros. yo te decía, Susana, que tranquilamente se puede hacer. Eso sí, obviamente, si lo digamos previamente, porque yo muchas cosas, yo les explicaba a Susana hoy, que los textos que ustedes leyeron y muchas cuestiones que yo fui diciendo, que son parte de mis análisis y de mis lecturas, son todas lecturas en su mayoría, en casi un 99%, realizadas en italiano. Es decir, yo en mi cabeza muchas veces cuando voy hablando, también se me presentan las frases en italiano y las paso al castellano, porque yo generalmente, si puedo leer el original, obviamente que voy a leer el original del autor o del artista que estoy trabajando. Es decir, que tranquilamente se pueden hacer estas intervenciones en italiano y generar presentaciones en castellano. Es decir, que los brasileños puedan seguir la voz, que es en italiano, y los que no manejan el italiano van leyendo las placas con texto en castellano. Eso es cuestión de organizarlo previamente para tal vez captar una mayor participación. Lo dejo como opción para que me tengan en cuenta. Por supuesto, quería aprovechar ante la pregunta de Ana, por si no estaba al comienzo de todo esto surgió un poco durante la pandemia, que con Claudia López Foleto, que está conectada allí, ella es docente de literatura y egresada de la EMAD, del Instituto de Arte de Uruguay, no me sale ahora el nombre exacto de esa actriz. La Escuela Municipal de Arte Dramático. Eso, la Escuela Municipal de Arte Dramático, gracias Claudia. Se nos ocurrió empezar a hacer por Zoom talleres de literatura y de teatro, que realmente ha sido una experiencia muy linda, donde ha participado gente de Junín, gente de Vera, y entonces, bueno, un poco continuando eso, este año Claudia fue mamá, entonces ya desde el año pasado empezamos a gestar esto de empezar a generar, junto con el proyecto de investigación de los oficios friulanos presentes en la arquitectura del Mercosur, digamos de alguna manera, esto de poder generar charlas cada tanto o presentaciones con distintas temáticas. En el mes de abril, creo que fue abril, mayo, junio, sí, en abril hicimos una con Pasolini, justamente una deconstrucción de Pasolini, que lo ofreció un artista plástico nuestro uruguayo, Claudio Del Pup. Eso lo presentamos desde Uruguay. El mes pasado, desde Brasil, otra temática bien distinta, la vela polenta, lo que es la presencia de la polenta dentro de la comida italiana y particularmente friulana, que la organizó Brasil. Ahora, este mes, le tocó a Junín. A Buenos Aires le va a tocar dentro de poco. Laura está coordinando ahí a ver qué temática también vamos a presentar. Y ahora en julio también retomamos los talleres con Claudia. Así que si a los que estén interesados nos dejan el mail y nosotros nos comunicamos, porque la idea es poderlo compartir entre todos. Mientras la herramienta soporte la cantidad de conexiones, bienvenido sea todo aquel que quiera participar e integrar estos espacios. Para eso lo hacemos. Y les dejo, ya que estamos, les dejo a disposición un trabajo que vengo haciendo ya hace 8 años, que lo vengo puliendo al detalle, que es un cruce muy exquisito entre Dante Alighieri y Pierpaolo Pasolini. Ya es un cruce específicamente entre la Divina Comedia y la última obra que escribió Pierpaolo Pasolini, que no es muy conocida, que se llama La Divina Mímesis, donde Pasolini hace una recreación de la Divina Comedia en donde describe el mundo actual, pero a su vez hace una reversión de la Divina Comedia. Es todo un trabajo muy minucioso, de tejido entre los dos escritores, que bueno, lo pongo a disposición. Es un trabajo que acá Falle Junín lo va a presentar en la Feria del Libro de Junín en el mes de octubre, pero lo pongo a disposición si también se quiere hacer un encuentro de este estilo entre Falle Argentina, Junín, Brasil, Uruguay y todos. También lo pongo a disposición si en algún momento lo quieren hacer. Sí, ya te estamos diciendo que sí. No sé qué dice ya Susana. Te decimos que sí. Nosotros decimos que sí.
O después ponernos fecha más para adelante, septiembre, octubre, cuando... Noviembre viene complicado, ya diciembre capaz que no. Pero septiembre, octubre, si querés andar poniendo una fecha si podés. Sí, ya está cerrado, ya el trabajo está cerrado, así que es cuestión de que yo organice en mi mente qué quiero decir de todo eso, porque también tengo que hacer un recorte, porque son dos figuras no potentes. Por demás de potente. Son dos figuras que han representado, nada más ni nada menos que la identidad italiana. Es decir, son dos figuras que pisan muy fuerte. Así que bueno, por eso tengo que recortar muy bien lo que voy a decir, pero bueno, ya el trabajo está cerrado. Así que lo dejo a disposición para cuando quieran exponer. Yo ya te pongo. Octubre y Laura había quedado para septiembre, creo, algo desde Buenos Aires. Sí, perfecto, sí, perfecto. Después vamos viendo. ¿Alguien más que quiera compartir algo? ¿Alguno de los estudiantes o la gente vinculada también a la academia que se contactó a través de Gastón y de algún otro integrante que compartió el link? Por supuesto, después, Ana, si te quiere contactar, eso lo vemos. Sí. Para organizar algo directo. A través de Susana, quizás. Sí, porque la conozco más. Yo, si puedo y queda un poquito de tiempo, les quiero comentar que estamos gestionando un trabajo con Alessandro Serena, que es un comentarista de arte, y va a hablar sobre el mosaicismo en la escuela de Spilimbergo. Él vive allí. Estamos coordinando, vamos a ver cómo llegamos para transmitirlo y bueno, veremos la fecha. Nosotros habíamos pensado para agosto. Ok. Bueno, muchas gracias a todos. Todos, principalmente a Gastón, principalmente, un genio. Gracias. Antes de terminar, quiero terminar con lo que siempre digo cuando termino mis charlas, sean presenciales o virtuales. Agradezco siempre y celebro que las instituciones generen estos espacios en donde circule la palabra, que verdaderamente yo pienso que hoy en día la condición humana que nos une, porque verdaderamente refleja lo que sentimos y lo que somos, es la palabra. Así que celebro que se generen estos encuentros, estos espacios donde la palabra pueda circular. Y nuevamente agradezco. Muchas gracias. Muchas gracias, Gastón. Por conectarse y por acompañarnos. Bravo. Ahora, muchísimas gracias por la muy grande. Muchas gracias. Adiós. Que pasen muy bien, yo me voy retirando. Gracias Gastón, gracias Susana, gracias a todos, Claudia, a todos. Chao. Buenas noches, chao. Buenas noches, chao Enzo. Ay, Enzo, chao Enzo. qué divino que está Enzo. Chao Enzo. Chao. La muñeco. Qué grande que está. No le gustó. Quiere que siga. Ahí está. Quiere que siga. Bueno, un placer, de verdad. Muchísimas gracias. A la brevedad posible vamos a estar compartiendo el video, así que si dejaron el mail también les va a llegar y después obviamente...